Bueno, continuamos esta tercera parte del análisis del texto de Susana Bianchi, Historia Social del Mundo Occidental. Estamos hablando sobre el capítulo 2. Eh, un autor argentino que la autora lo toma y a mí me parece muy importante. Este autor dice, en estos tiempos, ¿no? De absolutismo, de cambios económicos, de cambios coloniales, de mundos nuevos, territorios inexplorados que aparecen para los europeos, de resistencias. Romero dice, se opera aquí una distinción entre la realidad y la irrealidad. Se desglosa la realidad natural o sensible como entendible de la irrealidad o realidad sobrenatural, si se prefiere, admitiendo que esta no era entendible por las mismas vías que la anterior. Es decir, acá en estas cuestiones que tienen que ver con el pensamiento científico se divide lo que es, por un lado, la religión y la fe, de lo que es la ciencia y la técnica, básicamente. Eh, Esto es importante, si bien no es en términos absolutos, pero es importante remarcarlo, porque eso va a ser una ruptura importante entre el pensamiento del hombre moderno con el pensamiento del hombre medieval. Acá nosotros vamos a ver que, bueno, por ejemplo, estos son dos autores importantísimos de Descartes, que es el que formula las reglas del método filosófico, matemático, y Bacon, quien establece las bases del modelo, del método experimental. Digamos, básicamente es, si yo voy a dar una tesis sobre algo, tengo que probarlo a partir de un método científico. Y ese método científico tiene que tener, por supuesto, bases experimentales. Y eso, por supuesto, es algo novedoso en el mundo y que, bueno, por supuesto, va a dar uno de los principales pensadores de este momento y a partir de todo este pensamiento científico moderno va a ser Isaac Newton. Isaac Newton formula las leyes de la gravitación. El universo, dice él, podría ser tratado como un enorme mecanismo que funciona de acuerdo con leyes físicas. Dios lo crea, ¿no? No se omite la figura de Dios. Se pone en duda, pero no se la omite. Tampoco lo hace Descartes, por ejemplo. Pero a su vez que Dios lo ha creado, el universo tiene leyes propias. Y eso genera un sistema mecánico desligado de cualquier idea moral o trascendente o religiosa, ¿no? El amanecer no es porque los espíritus vuelan sobre la noche, sino que el amanecer es porque la Tierra gira y el Sol alrededor del Sol, y eso hace que una vez al día salga del oeste, del este del mundo. Bueno, básicamente acá empieza a cambiar radicalmente el pensamiento del hombre. Vuelvo a decir esto, ¿no? No es que a Dios eh, se lo quita, no, pero se le da otro lugar y otro papel. Y se prioriza en las generales de la práctica el pensamiento científico. Acá, por ejemplo, aparece, bueno, anterior al siglo de las luces, en lo que es política, el pensamiento de Maquiavelo, que es fundamental para entender esta época. Maquiavelo es un político que trabaja para un rey de Italia, de una de las zonas de Italia, y lo que hace Maquiavelo es escribir un tratado en el cual basa su mirada de la política a partir de cuestiones fácticas, completamente fácticas. Vos querés tener poder, tenés que hacer esto, esto y esto. Indudablemente después cuando uno analiza qué es
¿Cuáles son esas cuestiones que se plantean? Bueno, están lejos de cuestiones ideales, ¿no? De la moral y del bien, pero no dejan de ser prácticas. El mundo y el pensamiento está cambiando. Y bueno, indudablemente cuando deviene el siglo XVIII y ya empezamos a hablar de el siglo de las luces, ¿no? Es un movimiento intelectual conocido como la Ilustración, que abarcó distintas ramas del conocimiento: la filosofía, las ciencias naturales, la física, la economía, la educación, la política. Los intelectuales de la Ilustración fueron llamados filósofos, término que se originó en Francia, donde estos eran más activos, el siglo de las luces, y más influyentes, ¿no? Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Turgot, Condorcet, entre otros. Algunos formaron parte del gobierno de Francia y algunos fueron una parte fundamental de lo que después va a ser la revolución. Pero bueno, no nos adelantemos. Por ahora veamos cómo es el caldo de esto del siglo de las luces. A ver, John Locke, por ejemplo, un pensador de ese momento, lo que va a hablar, ya lo nombramos anteriormente, ¿no? Pero él lo que va a trabajar en 1690 es la idea de la monarquía limitada, la idea de que entre los monarcas y los súbditos se establece un contrato. Y que si el rey no lo cumple, el pueblo tiene derecho a romper. Tal como ocurrió durante las revoluciones inglesas. Locke trabaja sobre eso de 1640 y 1688, que son la famosa Revolución Gloriosa de Inglaterra, que después en parte va a tomar Estados Unidos en 1776 para salirse de la órbita a su vez de Inglaterra, ¿no? Bueno, ya en este momento a nivel de político, esta cuestión de que el rey venía a su poder de Dios, por supuesto, como todo, como la ciencia, como la técnica, como el universo, se empieza a discutir. Entonces, démosle a Dios un papel, otro tipo de papel, pero no lo metamos como fundamento para basar una idea de poder y de monarquía ilimitada, sino que hay que limitar ese poder. Y el garante de eso es el pueblo. Montesquieu habla de, bueno, una de las ideas más famosas, ella habla mucho, pero la cuestión del despotismo, pero también Montesquieu acá habla básicamente de lo que es la división de poderes, ¿no? Dividir el poder entre el rey, los jueces, los legisladores. Eso va a ser parte fundamental de lo que después va a ser la monarquía, la república moderna, ¿no? Y Voltaire, que si bien a su vez estuvo también muy ligado a lo que es la enciclopedia, la educación, la filosofía también, lo que habla es de esta cuestión de las monarquías ilustradas. O sea, quienes formen parte de las monarquías deben ser gente embebida en estas ideas de la ilustración, en estas ideas modernas. O sea, la idea es acá separarse, dividirse totalmente de lo que es el mundo medieval principalmente, y el mundo de la edad moderna. Ya acá empezamos a hablar de otro movimiento que es la modernidad. Y Jean-Jacques Rousseau, que es una de las bases fundamentales de lo que después va a ser la Revolución Francesa, en donde habla también, como John Locke, de un contrato y un contrato social, pero va también un poquito más allá y habla de que el rey emana su poder de la voluntad general. No es una idea menor para la época, ¿no? ¿Entre quiénes se difunden estas ideas de la ilustración? Y acá es importante. Se difunden en las cortes, por supuesto, en las aristocracias, pero principalmente en las burguesías. En las burguesías adineradas, las burguesías comerciantes, productivas, y las burguesías letradas, las que tienen que ver con los funcionarios de gobierno, los abogados, los profesores, los periodistas, los médicos. Ahí se empiezan a difundir estas ideas
del control de la monarquía limitada, de nuevas reglas del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. También, por supuesto, acá aparecen las casas de café, las academias científicas, las sociedades literarias, las salas de lectura. Estamos en un mundo muy diferente al nuestro hoy, ¿no? No están los grupos de WhatsApp y demás, pero están los grupos de opinión que empiezan a formarse fuertemente, ¿no? También acá empieza a aparecer lentamente lo que es eh, el periodismo, principal difusor en esta época de las ideas de la ilustración. La masonería, que la verdad que la autora lo menciona y esto merecería un capítulo aparte, creo, porque la masonería es un movimiento que deviene del siglo X, o sea, de plena Edad Media. Pero bueno, para decirlo de alguna forma, en esta época estamos hablando de sectores que tienen que ver con la política y con la economía, que sostienen algunas ideas principales y que la ilustración de alguna forma pone de manifiesto sus ideas sobre cómo debe funcionar el mundo. Digo que vamos a hacer un capítulo aparte porque es un tema bastante complejo. Y se produce antes del siglo XVIII, el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, estallan las revoluciones, comienza lo que después vamos a ver, la revolución industrial, la revolución francesa, pero acá en el siglo XVII sucede que bueno, se empiezan a registrar algunos signos de contracción, dice la autora, ¿no? Malas cosechas, hambrunas, pestes, caída y detenimiento demográfico, crisis en las manufacturas, épocas de guerras intestinas entre los reinos y muchos levantamientos campesinos. ¿Por qué? Porque están muy explotados. Y acá aparece este autor, que Geri Hobsbawm, que yo quiero cerrar esto con la idea de crisis que plantea Erich Hobsbawm. Hobsbawm, esto está muy debatido dentro de la historia, ¿no? Pero la tesis de alguna forma de Hobsbawm es que considera que el problema básico de la crisis del siglo XVII se constituye a partir de los límites que devienen de la expansión del siglo XVI. Que el comercio y las manufacturas habían permitido acumular capitales que no pudieron ser reinvertidos de manera productiva. Y eso entiende Hobsbawm que al faltar un mercado externo o la conformación de un mercado externo global, eso va a producir una crisis bastante compleja en el mundo medieval. Hobsbawm dice, al analizar la crisis del siglo XVII, lo que hacemos realmente es plantear uno de los problemas fundamentales en torno al origen del capitalismo. Para que el capitalismo pudiera triunfar era necesario que la estructura social de la sociedad feudal o agraria experimentase una revolución. La división social del trabajo debe estar muy avanzada para que se incremente la productividad. Mientras no exista un gran ejército de asalariados, mientras la mayoría de los hombres satisfagan sus necesidades con su propia producción e intercambio, subsiste una limitación, un obstáculo para que el margen necesario del beneficio capitalista sea real. Bueno, a ver, Hobsbawm es un historiador marxista, por lo tanto lo que nos está diciendo con esto es que hace falta un mercado y hace falta un sistema asalariado, que es lo que va a venir a futuro y lo que vamos a analizar después.